Y me dice Serpa Mauricio, la educación, la salud y las pensiones, no sé de qué habla. Solo hay un camino, no sé de qué habla. Y va al precipicio y la destrucción, pues no sé de qué habla. Sé que suena conspiranoico, pero creo que todo eso del rearme y el apoyo a Ucrania está sospechosamente fuera de control. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues del mismo lugar del donde sale todo el dinero que usan todos los estados, de los impuestos. Está sospechosamente fuera de control. Mira, dile a Putin que se retire y no habrá necesidad de hacer eso. Lo que ha logrado la propaganda rusa, y lo vamos a ver hoy con lo que hizo, la presentación que hizo Canal Red, me llenó de asco y me llena de asco tenerla que comentar aquí, pero es que es cierto, la propaganda de Putin ha sido muy efectiva. ¿Por qué tenemos que apoyar a Ucrania? La pregunta es idiota. Un país pacífico que tiene un proyecto nacional como el del tuyo, fue invadido por fuerzas imperialistas brutales que además cometieron una cantidad de atrocidades contra los civiles, torturas, fosas comunes donde se han encontrado hombres, mujeres y niños ucranianos masacrados por el salvajismo de una invasión bestial que pretende acabar con el país. Y los dueños de ese país se están defendiendo. Hombre, de lo más legítimo. ¿Pero tú crees que es lógico defender a los palestinos en Gaza? Por supuesto. ¿Y era lógico defender a los vietnamitas en Vietnam? Por supuesto. ¿Y es lógico defender a los ucranianos? Por supuesto. Y eso, no sé dónde estés, pero no creo que estés en Europa. Eso visto desde lejos. Visto desde cerca es, yo vivo cerca de donde Putin quiere seguir invadiendo. Si le das a Ucrania, quiere Georgia, Moldavia, Finlandia, Suecia, los países bálticos en general y todo lo que era la antigua Unión Soviética, incluida Polonia y la mitad de Alemania. Y la mitad de Alemania ya está aquí a 20 horas en coche. Europa no tiene opción. Y quien está planteando la necesidad del rearme europeo no son los locos europeos ni Donald Trump, es Vladimirovich Putin. Porque mientras tú estás haciendo el anti-yanqui, porque Estados Unidos en los años 70 cometió un montón de barbaridades que nadie puede negar, estás cerrando los ojos a que en el siglo XXI el que ha cometido las barbaridades es Putin, con 2 guerras en Chechenia, la invasión a Georgia, la invasión a Moldavia y ahora las 2 invasiones a Ucrania de 2014 y la 2022. Y con un proyecto imperial, claro, que no está ocultando nadie, no estamos inventando, ay, es que Putin quizás quiere esto. No, su gente en sus medios de comunicación constantemente nos están diciendo cuál es el plan, cuál es el proyecto, por qué Ucrania no tiene derecho a existir, por qué todos deben rendirle pleitesía a Putin, por qué el filósofo de Putin, Alexander Dugin, está defendiendo Alternativa por Alemania y a Vox y a Le Pen y a toda la ultraderecha neonazi que estamos padeciendo en Europa. Porque van juntos. No es solo las invasiones de Putin, sino su intervención en elecciones para promover a la ultraderecha más bestial. Ay, no se rearmen, no a la guerra. Pero yo soy pacifista total, salvo que creo en la legítima defensa. No creo en la rendición incondicional, sobre todo cuando te rindes ante alguien que te quiere aniquilar. O sea, si te rindes te va a matar. ¿Pelearías? Si no peleas te matan. ¿Pelearías? Yo creo que hay que pelear. Y me da mucha pena que así sea. Porque Europa se está poniendo la soga en el cuello. Es que leí tus últimos mensajes al principio, perdón, es que me hice un lío, tenía que haber empezado por abajo. Serpa Mauricio, a Europa le han puesto la soga al cuello. ¿Y ahora qué haces? Es que, yo quiero saber cuál es la propuesta. Si la propuesta es, pues mira, que ya que Putin se haga dueño de todo lo que era la Unión Soviética, más Suecia y Finlandia, y entonces ya va a estar contento. No, va a seguir. Es como el caso de Hitler, se le intentó pacificar entregándole los Sudetes y permitiéndole el Anschluss, la anexión de Austria. Acá con todo eso, ya decía Chamberlain, entonces ya con esto ya va a estar contento el señor Hitler y no va a hacer más líos. Y en 1939 invade Polonia, como está a punto de hacerlo Putin.
no solo Hitler invadió Polonia, también Stalin por el otro lado, que para eso se habían puesto de acuerdo en un tratado en el cual, entre otras cosas, se repartía en Polonia. Entonces, Europa actúa como debe de actuar. Además, la gente es tan tonta, y te voy a decir este caso porque creo que por ahí estás tú, que cree que Trump entra el 20 de enero, toma posesión, empieza a hacer tonterías y Europa el 21, 22 o 23 o 25 de enero dice, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Mira, la fuerza de tarea, el grupo de trabajo sobre la reacción ante las posibles acciones políticas de Donald Trump se puso en marcha en Europa desde mediados de 2024. Tienes expertos de todo tipo, económicos, políticos, militares, culturales, de la Unión Europea, analizando las posibles respuestas a las posibles barbaridades de Trump. Cuando Trump dice, voy a poner aranceles del 25%, y la gente dice, ay, no le creas, ¿no? Esta gente se lo tomó en serio y analizó cómo iba a responder. La respuesta que ahora ha planteado Europa ante los aranceles, la inmediata y la que se podría en acción a mediados de abril, está planteada desde noviembre. Si Trump hace esto, nosotros respondemos con esto, que es jugar al ajedrez de la política internacional. La gente que se sorprendió con lo que ha hecho Trump cree que todo el mundo se sorprendió y que las personas que trabajan en la política, sobre todo en la política de la defensa de una economía del mismo tamaño que la estadounidense, que es la de la Unión Europea, y que tiene además clara la amenaza por el este de Vladimir Putin, que estaban igual que ellos, así como en la baba, y de pronto, llegó Trump, y no, yo no me lo imaginaba. No. Esta gente trabaja en serio. Y el otro día que hablaba la presidenta von der Leyen del grupo de trabajo que se formó a mediados de 2024, era una bofetada en la cara a todos los que creen que Europa, como que está como un pollo sin cabeza. Y realmente es de una ignorancia plena eso.